Para quien no tenga el referente de ocasiones anteriores en que hemos tenido el gusto de platicar contigo, ¿qué es el Instituto para la Economía y la Paz? Sí, el Instituto para la Economía y la Paz o Institute for Economics and Peace es un centro de investigación global fundado en Australia con oficinas en varias partes del mundo, incluido México. Hacemos investigación acerca de los niveles de paz y de violencia en el mundo. Desde hace 9 años hemos tenido oportunidad de publicar un informe exclusivamente para nuestro país, donde analizamos las principales tendencias de violencia y de paz en México, hacemos una clasificación por estados y sobre todo damos seguimiento a los factores que, de acuerdo a nuestra investigación, podrían estar favoreciendo el desarrollo de la paz en nuestro país o, en este caso, los factores que la inhiben. Hoy, ¿cómo vamos? Bueno, pues solo basta ver las noticias y basta ver los encabezados para ver que no estamos bien. Hemos venido empeorando en la última década. A pesar de que en 2021, de acuerdo a nuestras métricas, en 2021 hubo una reducción en homicidios, hubo una reducción en los delitos que se cometen con armas de fuego. En realidad, los homicidios siguen siendo muy altos, como la nota que ahora mencionaban. Tenemos la octava tasa de homicidios más alta del mundo. Y para complementar el dato que ahora compartías previo a esta entrevista, el homicidio con arma de fuego es ya la principal causa de muerte en México para personas de entre 15 y 35 años en 2021. No me digas. La principal razón de causa de muerte, qué barbaridad, qué tristeza. Oye, es dramático y eso tiene, y va en retroceso, vamos aumentando esos índices de inseguridad y de criminalidad, ¿verdad? Ahora, yo quisiera resaltar, Eduardo, que no es solamente la violencia que se genera a partir de la delincuencia organizada. Si bien las estimaciones hablan de que 2/3 de los homicidios en el país están relacionadas con delincuencia organizada y sus actividades, además no quiere decir que las personas que son asesinadas eran delincuentes, Claro. sino que de alguna manera están relacionadas como víctimas. A pesar de ese dato tan fuerte, hay otras violencias, y eso hemos encontrado en 2021, hay otras violencias que están sucediendo al mismo tiempo y que también alcanzaron máximos históricos en 2021. Por ejemplo, la violencia sexual en México nunca había sido tan alta y ha crecido 98% en los últimos 7 años en el país. La violencia familiar nunca había sido tan alta, creció 94% en los últimos 7 años, 14% tan solo en el último año. El número de desplazados en México, el número de personas desaparecidas en el país, los feminicidios que llegaron a 1,004 en 2021 y otros, la violencia contra periodistas, que llegamos a un máximo histórico en 2021 y que seguramente rebasaremos en 2022. Qué barbaridad. Oye, ¿algún país en el mundo tiene ese nivel de deterioro como el que nos estás explicando? Sí hay algunos países, pero pues eso no nos sirve de mucho consuelo. Y son países que pues no queremos compararnos con ellos. Lo que decimos es que en México estamos enfrentando un conjunto de violencias diversas y que las estrategias públicas y sociales tendrían que estar basadas en datos, en evidencia, tener indicadores que nos permitan saber qué funciona, qué no funciona y cómo replantear las estrategias y las políticas públicas. Qué barbaridad. Oye, qué datos nos compartes, qué dramático. Y eso finalmente tiene un peso en materia económica, en la actividad económica sí se refleja, supongo. Y también en el Instituto para la Economía y la Paz hacemos una estimación de cómo impacta la violencia a nuestra economía. Lo más importante, el sufrimiento, el dolor humanos, no los podemos medir, es difícil, pero podemos medir cómo impacta a nuestra economía la violencia. Y hacemos un cálculo integral bastante complejo, está en nuestro reporte de descarga gratuita, donde medimos el gasto público, el gasto privado, el gasto de las empresas, cómo afecta la economía familiar, cómo se dan los cambios en el comportamiento económico, las inversiones, el costo de oportunidad de la que la violencia le impone a la economía, e incluso medimos la pérdida de contribución económica presente y futura
de las víctimas de homicidios para nuestro país. Así es que llegamos a un dato que nos dice que en 2021 la violencia impactó a nuestro país hasta por 4.9 billones de pesos. Esto es el 4.9 billones. 4.9 billones. Esto es el 21% de nuestro PIB, equivalente al 21% del PIB. O en términos per cápita podemos decir que la violencia en 2021 nos costó 38,000 pesos a cada mexicana y mexicano. Nos costó. Me imagino que habrá países que tengan un costo mayor, pero fíjate que recuerdo ahora la estadística, si no tengo mal el dato, 240 números cerrados, 240 homicidios el pasado fin de semana. Estoy seguro que murieron menos personas en Ucrania, defendiendo el territorio de Ucrania. Lo que vemos es que en otros países hay periodos muy específicos donde suceden estos fenómenos. Y en México llevamos ya casi 15 años de crisis, más de 15 años. Algo que queremos resaltar, Eduardo, es que a 15 años de crisis, de violencia tan grave como la que vivimos, ya deberíamos saber más cosas, ya deberíamos haber comprendido algunas dinámicas de las diferentes violencias. Vaya, deberíamos tener doctores en paz o doctores en violentología o personas especializadas, y no tenemos suficiente inversión ni suficiente atención en estos temas. Seguimos, y esto es quizás la parte más importante del análisis económico, más que la cantidad de recursos que se nos van, que eso es importantísimo, lo que decimos es que además las inversiones están puestas en reaccionar a la violencia, están puestas en la reacción, en las consecuencias, pero no en atender las causas de las violencias. Y para eso necesitamos políticas diferenciadas. Por supuesto que son importantes las armas, las patrullas, la seguridad pública, se tiene que invertir en ello, porque México invierte muy poco además en seguridad y justicia e invierte muchísimo en el sector militar. Hacemos ese análisis también y encontramos que hay una gran apuesta por el sector militar, que ha crecido 31% su presupuesto en los últimos 7 años, pero contrastantemente la inversión en seguridad y justicia ha venido a la baja. La inversión en el sector de seguridad pública ha bajado 37% en los últimos 7 años, mientras que la inversión en el sistema de justicia ha bajado 7.5% en los últimos 7 años. México es el país de la OCDE que menos invierte como proporción de su PIB en seguridad y justicia. Qué datos. Hay ya tenemos que entrar así a una pausa, pero ¿hay algún otro país que tenga la política de abrazos, no balazos? ¿No, verdad? No sé, no analizamos eso, pero creo que ya es hora de tomar en cuenta los datos. De que no funcionó. Mira, claramente no hemos encontrado, no hemos tenido los resultados que estábamos esperando y necesitamos replantear las estrategias. Una de las recomendaciones que hacemos es muy concreta y es que se invierta más en fortalecer a las policías locales, que se invierta más en fortalecer el sistema de justicia, porque un país que tiene más de 95% de impunidad no puede darse el lujo de no invertir en su sistema de justicia. Tenemos una cuarta parte del número de jueces comparado con el resto del mundo en promedio. Necesitamos invertir para que se investiguen los delitos, porque incluso violencias como la violencia familiar y la violencia sexual son incentivadas a partir de los niveles de impunidad que vivimos. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Estaremos nuevamente contigo analizando este asunto que es importantísimo para la economía y para las familias mexicanas. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias por estar aquí con nosotros en esta tu casa. Igualmente. Gracias por este espacio.